ver tres ejemplos de cómo, a partir de una información, detectamos cuál es la técnica de comparación a realizar. Mirad, en primer lugar, cojamos el problema 3 de la situación 123. 123, problema número 10. ¿Vale? Dice, en un estudio donde se quiere comparar dos psicoterapias, tenemos 200 pacientes que repartimos en dos grupos de igual tamaño, 100 y 100, y queremos probar dos psicoterapias diferentes. A cada grupo le aplicamos solo uno de los dos tratamientos a comparar. Por lo tanto, tenemos dos grupos claramente independientes, no relacionados. Son muestras independientes, no relacionadas, porque acá a 100 les doy un tratamiento y a otros 100 les doy otro tratamiento. El test de Shapiro-Wilk, que es para comprobar la normalidad, de la primera muestra tiene un p-valor de 0,23. Esto quiere decir que hay normalidad. Se ajusta suficientemente a la normal. Y el segundo, el p-valor es 0,34. Quiere decir que hay normalidad. Acordaos que el contraste de hipótesis de normalidad es si la hipótesis nula es normalidad y la alternativa no normalidad. Por lo tanto, si el p-valor es superior a 0,05 es que hay normalidad. Como son las dos muestras normales, se ajustan a la distribución normal, ahora comprobamos la igualdad de varianzas con el test de Fisher-Snedeker, que nos da un p-valor de 0,21. Como la hipótesis nula en una comparación de varianzas es igualdad de varianzas, tenemos que se cumple la igualdad de varianzas. Por lo tanto, miremos aquí, ¿debemos aplicar un test de la t-estudio de varianzas desiguales? No, porque las varianzas son iguales. ¿El test de Mann-Whitney? No, porque hay normalidad. ¿Debemos aplicar el test de la t-student para varianzas iguales? Correcto. ¿Debemos aplicar un test de la t-student de datos apareados? No, porque las muestras son independientes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Vayamos con la situación 142 y el problema 10. Fijaos, el problema es similar. Dice, tenemos dos psicoterapias que queremos comparar a 400 pacientes. Cada grupo le aplicamos solo uno de los dos tratamientos a comparar. Exactamente igual que antes. Tenemos dos muestras independientes. Shapiro-Wilk, 0,03. Una muestra no es normal. Esta muestra no se ajusta a la distribución normal porque el p-valor es inferior a 0,05. En cambio, la segunda muestra, el p-valor es 0,34. Hay normalidad. Una sí hay normalidad, en la otra no hay normalidad. Siempre que se da estas circunstancias, hemos de ir a un test de Mann-Whitney. ¿Por qué? Porque para que vayamos a un test de la t-student, en muestras independientes necesitamos que las dos sean normales al mismo tiempo. Las dos normales. Solo que una no sea normal, hemos de ir a un test de Mann-Whitney. Fijaos que aquí hay un poco de engaño, porque dice el test de Fisher-Snedeker da este p-valor. Bueno, esto no tiene nada que ver. Se puede hacer el test de Fisher-Snedeker, no hay ningún problema. Pero es innecesario en este caso, porque si no hay normalidad en las dos muestras, se aplica el test de Mann-Whitney. Sean o no las varianzas iguales. Se puede comprobar si quieres, pero no sirve para nada. En realidad es el test de Mann-Whitney el que hay que aplicar. Por lo tanto, ni esta, ni esta, ni esta son respuestas correctas. La respuesta correcta es la B, el test de Mann-Whitney. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Fijaos que tenemos la pregunta 10 del ejercicio 83. ¿De acuerdo? Si comparamos el Mini-Mental al año y a los 2 años del diagnóstico en 100 pacientes con Alzheimer, para comprobar si ha habido un descenso significativo en el nivel de esta variable, y aplicamos un test de Shapiro-Wilk a la resta de los valores paciente a paciente, obteniendo un p-valor de 0,45. Fijaos, el estudio consiste en lo siguiente. Tenemos 100 pacientes con Alzheimer a los que se les ha aplicado al año un test de Mini-Mental y tenemos un valor de Mini-Mental de estos 100 pacientes. Y a los 2 años, estos mismos 100 pacientes con Alzheimer se les vuelve a hacer un Mini-Mental. Por lo tanto, fijaos, claramente son muestras relacionadas, no son muestras independientes, porque estamos aplicando
a 100 pacientes un test al año y a los 2 años. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son los mismos pacientes en las dos muestras. No es como en el caso anterior que teníamos muestras independientes, a unos les aplicábamos un test psicoterapéutico, a otros otro test psicoterapéutico, sino que tenemos a los mismos pacientes que les hacemos un seguimiento al año y a los 2 años. Por lo tanto, muestras relacionadas. Estamos en el contexto de las muestras relacionadas. Muy bien. Fijaos muy bien en la tabla del tema 14, cómo vamos moviéndonos, muestras independientes, muestras relacionadas, normalidad, no normalidad. Aquel cuadro es fundamental que lo sigamos. Muy bien, por lo tanto tenemos que hemos de comprobar la normalidad de la variable resta, o sea, vamos a comprobar una vez solamente la normalidad, la de la variable resta del minimental al año menos el minimental a los 2 años. Y me dice que hay normalidad, porque el p-valor es 0,45. Por lo tanto, ¿qué hemos de aplicar? El test de la TDStudent de datos apareados. ¿Por qué? Porque hay normalidad. Si no hubiera normalidad, iríamos al test de los signos o al test del Wilcoxon. Pero no es verdad esto. No hace falta ir al test de los signos ni al test de Wilcoxon porque hay normalidad. Esto iríamos si este p-valor hubiera sido, en lugar de 0,45, menor de 0,05. O sea, rechazar la hipótesis nula de normalidad. Como hay normalidad, iremos a hacer el test de la TDStudent de datos apareados. Fijaos que ni el TDStudent de varianzas iguales, que esto es para muestras independientes, ni debemos comprobar la varianza aquí. No hay comprobación de varianza cuando las muestras son relacionadas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería la C. ¿Veis? ¿Os dais cuenta cómo funcionamos con este tipo de preguntas para irnos acostumbrando a cómo manejamos la información en este tipo de situaciones? ¿De acuerdo? Es muy importante, por lo tanto, que sepáis manejar la tabla del tema 14 para que nos vaya conduciendo aquella tabla a cuál es la técnica apropiada a realizar en cada contexto. ¿De acuerdo? Tenéis en el blog muchos ejercicios de exámenes. Cuando aparece el tema 14, alguna pregunta de este estilo habrá. Primero preguntarse si la variable es dicotómica, si la variable es continua o cuantitativa, después si las muestras son independientes o las muestras relacionadas, etc. Siguiendo todo este paso y practicad porque tenéis muchos ejemplos con la solución y podéis autoevaluaros vosotros mismos. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.